La transhumancia en España tiene aproximadamente 7.200 años de antigüedad. Hace que se muevan millones y cientos de millones de semillas de plantas que de otra forma se extinguirían. La pérdida del pastoreo está suponiendo un problema gravísimo, tanto ambiental y social, como cultural y económico para nuestro planeta. Mi sueño para el futuro sería que se recuperaran por lo menos esos 5 millones de ovejas transhumantes y cabras transhumantes, y que esto fuera un ejemplo a nivel mundial de cómo gestionar el territorio en paz y en libertad para todos. Buenas tardes y bienvenidos a los premios Jesús Garzón a la conservación de la naturaleza. Como ya han podido ver un poco en este vídeo introductorio sobre su legado, están inspirados en el legado de Jesús Garzón, figura imprescindible en la defensa de la naturaleza ibérica. Así nacen estos premios que llevan su nombre. Jesús Garzón supo ver grandeza donde otros veían obstáculos y dedicó su vida a proteger lo esencial, la biodiversidad, las culturas tradicionales ligadas al territorio y la armonía entre el ser humano y su entorno. Su trabajo fue clave en la recuperación de las vías pecuarias, como han visto, y la creación de la red de caminos naturales, que hoy recorren miles de personas y conectan territorios con historia. Promovió también la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, impulsó la conservación de especies emblemáticas como el lince ibérico, la grulla común o el lobo, y defendió con firmeza la transhumancia como patrimonio cultural y ecológico. En definitiva, fue una de las figuras más influyentes en la historia de la conservación ambiental en nuestro país. Por eso, desde la primera edición de estos galardones, el año pasado, con los premios Jesús Garzón a la conservación de la naturaleza, se quiere rendir homenaje a quienes, desde la humildad, la constancia y el compromiso, están sembrando futuro. Entidades locales, asociaciones vecinales, pequeños colectivos, la mayoría de las veces con muy pocos recursos, que hacen una labor, por tanto, inmensa en favor de nuestro patrimonio natural. Este premio no es solo un reconocimiento, es una forma de decir que esas acciones cuentan, que cada esfuerzo importa y que el legado, por tanto, de Jesús Garzón sigue muy vivo. Cada año se conceden 2 galardones honoríficos de igual valor e importancia, que son los que vamos a entregar esta tarde. El premio Jesús Garzón a la conservación de la biodiversidad, dedicado a destacar iniciativas individuales o colectivas que hayan logrado un impacto significativo en la defensa y recuperación de la biodiversidad. También el premio Jesús Garzón al desarrollo rural en armonía con la naturaleza reconoce a personas, entidades o comunidades que han sabido impulsar el desarrollo del medio rural de forma equilibrada, generando oportunidades sin comprometer los valores ecológicos y culturales de su entorno. Ambos galardones se conceden con el asesoramiento técnico y ético de Iniciativa Natura, que reúne a destacadas figuras del mundo científico, de la comunicación y rural, como Antonio Troya Panduro, Joaquín Araujo, que nos acompaña esta tarde, y expertos como Miguel Delibes o Isabel Moreno. Antes de continuar, pido la palabra a quien va a darles la bienvenida a estos galardones, que es el director de Naturcil, Carlos Sánchez. Un aplauso, por favor. Bueno, esto es un poquitín más bajo.
Pues muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero daros la bienvenida en nombre de Naturcil a este acto tan especial en el que rendimos homenaje a la figura de Jesús Garzón y celebramos la entrega de los premios que llevan su nombre. Es un honor para nosotros que en este escenario, en el corazón de la Feria de Ecoturismo, se vierta en un espacio de reconocimiento y gratitud hacia quienes dedican su vida, su esfuerzo, su pasión a la conservación de la naturaleza y al desarrollo rural en armonía con ella. Naturcil nació con la vocación de ser un punto de encuentro entre instituciones, asociaciones, profesionales y ciudadanos comprometidos con la defensa de nuestro patrimonio natural y cultural. Hoy más que nunca necesitamos lugares donde compartir experiencias, visiones y proyectos que nos inspiren a avanzar hacia un modelo de sociedad más respetuoso con la tierra en que habitamos. Los premios Jesús Garzón encarnan ese espíritu. Son un recordatorio de que la constancia, el compromiso y la generosidad de muchas personas y entidades tienen un impacto real y transformador en la defensa de la biodiversidad, en la protección de los ecosistemas y en la revitalización del mundo rural. Cada galardón, en definitiva, es una semilla de futuro. Nuestra semilla que habéis visto a la entrada, que es la bellota, que es la semilla más emblemática de la península ibérica. Jesús Garzón nos enseñó que la naturaleza no es solo un espacio físico que debemos cuidar, sino también una cultura y un legado que nos define como sociedad. Siguiendo su ejemplo, estos premios quieren poner en valor esa visión integradora en la que conservación, tradición y progreso no son caminos opuestos, sino sendas que se entrelazan y enriquecen mutuamente. Por ello, en nombre de Naturcil, quiero agradecer profundamente a los premiados de esta edición, a los que han hecho posible esta iniciativa y a todos los que nos acompañáis en estos momentos. Este acto es una celebración, pero también, no solo es una celebración, pero también es una llamada a la acción, la de seguir trabajando juntos para que el legado de Jesús Garzón siga vivo en cada proyecto, en cada territorio y en cada gesto de respeto hacia la tierra que nos sostiene. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Nos vamos de un Carlos a otro. Ahora vamos a hacer un viaje sonoro, sensorial y poético por un paraíso que tenemos aquí muy cerquita y que seguro que todos ustedes conocen. Se trata de los jardines del Palacio Real de la Granja. Vaya lugar, ¿verdad? Todo ello gracias al trabajo del gran Carlos de Ita. Es especialista en la grabación de los sonidos de la naturaleza y el paisaje sonoro, actividad que comenzó a practicar hace ya más de 30 años. Es guionista de documentales, publica un blog sobre la naturaleza y sus sonidos y colabora desde hace años en la cadena SER. Es autor del libro El sonido de la naturaleza, calendario sonoro de los paisajes de España. Y en 2016 recibió el premio de la Fundación BBVA a la difusión del conocimiento y sensibilización de la biodiversidad en España. Desde hace 20 años vive junto a los bosques de Balsaín, captando sus sonidos. Con él les dejo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, pero ante todo, gracias por las palabras, ante todo os quería dar la bienvenida, porque bienvenida a la granja, bienvenidas a la granja, bienvenidos y bienvenidas a los valles, a los bosques de Balsaín, al Valle de Ledesma, en la calle norte del Guadarrama, que es el lugar donde yo hace ya más de 20 años me temo, hace ya casi más de 30 años que elegí para vivir, o sea que bienvenidos, bienvenidas a casa. El año pasado fue la primera sesión de entrega de este premio en homenaje a Jesús Garzón. Hicimos aquí hice yo un homenaje sonoro a los paisajes que habían condicionado o por los que había corrido la vida de Suso en sus andanzas por el monte. Jesús Garzón fue único
pero afortunadamente no fue el único, hubo otras personas. Y cuando yo llegué a vivir a la granja, antes de venir a vivir aquí, conocí a varios personajes de este entorno que condicionaron totalmente mi manera de entender, de ver, yo diría que hasta de oler y escuchar este sitio. Esas personas fueron el gran alcalde, el mejor alcalde, Eric Clavería, el gran escritor que puso en palabras el alma, el espíritu de la granja, Pedro Fernández Cocero, y contribuyeron mucho a la conservación de este lugar, que también estuvo amenazado, como casi todo. Y por último, a un pintor que a mí me enseñó a mirar los jardines de la granja de otra manera, Javier Ontoria. Lo que vamos a hacer a continuación es un recorrido de oídas a través del sentido de la escucha y de la memoria por los jardines de la granja. Para todo el mundo, los jardines de la granja, los conoceréis la mayoría, pues son un espacio cultural y artístico de primer orden. Pero también los jardines de la granja son un paisaje natural, son un bosque, son unos extraños campos de matorrales alineados, en vez de estar dispersos están en línea recta, pero no deja de ser un campo de matorrales. Hay charcas y lagunas diseminadas por ahí, arboladas dispersas, dehesas. Hay incluso un extraño risco enorme, un peñón grande lleno de repisas y de oquedades donde se posan y gritan las aves rupícolas. Y por debajo de todo ese paisaje hay también una red de simas y galerías donde los murciélagos bailan su danza de las tinieblas, su danza invisible. Todo eso lo vamos a ver, entre comillas, pero a través de los oídos, a través de la escucha. El sonido, el oído, tiene una virtud, y es que quizá informa de poco, pero lo sugiere todo. De manera que quienes hayáis estado por los jardines o unos similares, viendo los jardines con la vista, cuando escuchéis los jardines por el oído, los vais a ver, pero en la cabeza, en la mente, en el recuerdo, en la memoria, en vuestra capacidad de evocación. El sonido además tiene una virtud importante, sobre todo cuando te enfrentas a gente un poco reticente a la hora de dejarte entrar a sus dominios, me refiero al patrimonio nacional. Y es que tú puedes escuchar los jardines de la granja desde la misma valla. El sonido es inmersivo, el sonido te coloca en el centro de la acción, pero no puedes cerrar los ojos, los oídos, perdón, al sonido. De manera que, estando en el mismo límite, dentro o fuera, sobre todo de noche, el ecosistema sonoro que rodea, la biofonía que rodea los jardines, desde fuera también forma parte del paisaje sonoro del interior. Bueno, os decía que este era un homenaje a esas personas. Vamos a hacer un recorrido. Los textos de Pedro Fernández Cocero están impregnando lo que yo voy a decir, porque muchas veces descaradamente repito frases suyas, copio frases suyas en los montajes. Las imágenes sonoras, que son los sonogramas, unas extrañas caligrafías que vais a ver, unas especies como de garabatos o pentagramas, si queréis, que para mí son los trazos de la canción, la caligrafía del sonido, se combinan con las imágenes pintadas por acuarela de Javier Ontoria, que las he sacado, gracias Blanca, de este maravilloso libro que El prodigio hidráulico de la granja, de los jardines, que entre las amenas y sesudas explicaciones de Pedrera, que anda por ahí, y del fontanero mayor de los jardines, que es un cargo de verdad de honor, está ilustrado con las imágenes, con la visión, con los recuerdos también de Javier. Así que vamos para allá porque es más interesante lo que cuenta el jardín que lo que pueda contar yo. Vamos a apagar las luces, por favor. ¿Vale? Bueno, esto es como una especie de peli con un documental con una voz en off, pero la voz en off está en on, o sea, estoy aquí comentando, ¿no? Pero vamos a escuchar un recorrido sonoro más o menos a lo largo del calendario anual, aunque no respeta estrictamente el orden, pero sí que más o menos vamos a recorrer las 4 estaciones y las 24 horas del día. Dura 18 minutos, o sea que no es muy grave, en el peor de los casos, ¿no? Empezamos en el mar, pero vamos a empezar un amanecer. Los vecinos de la granja, sobre todo los de la parte alta, conocéis perfectamente a estos personajes.
el mal despertar de un dormitorio de cornejas en las arboledas del medio punto, a la entrada del palacio. Si os dais cuenta, estáis rodeados de altavoces, estáis dentro de un círculo, las cornejas están delante y detrás, y vosotros sois, como cualquier vecino de los jardines, del entorno de los jardines, pacientes con el sonido de las cornejas. Muy lejos hay una cigüeña crotorando en la casa Bauer y enseguida empiezan a cantar los mirlos en su extraña roca. Son las 8 de la mañana de la hora de invierno. De la torre del reloj, del patio de la herradura. Y todo el jardín, todo el paisaje sonoro del jardín cabe en el radio de acción de esta campana que oiremos repetidamente a lo largo de los próximos minutos. Y sobre todo, más que si esto es un colirrojo o qué, me gustaría que entendierais que el sonido dibuja, con el eco, con la reverberación, dibuja el espacio, dibuja el vacío. Todo el jardín es nieve, decía Pedro Fernández Cacero, y hablaba de las pequeñas avalanchas que caían desde las copas de los pinos después de una nevada. Este es uno de esos momentos raros en que nieva por segunda vez bajo el sol. Primero ha nevado, la nieve se ha acumulado en las copas de los árboles, y luego ha templado y ya solamente cae la nieve que se funde debajo de las copas de los árboles. Una segunda nevada, donde recorren los bandos de mitos, o las avalanchas de nieve que decía Pedro, tamborilean contra el suelo del pinar. La segunda nevada bajo los pinos después de la salida del sol. Esas caídas de copos de nieve son como la urdimbre del tapiz sonoro. Pero por detrás es invierno y prácticamente se oyen las cornejas de siempre, en la granja siempre hay una corneja, y algunos pajarillos forestales y poco más. Un paisaje secreto, confinado entre cuatro muros. El bosque cerrado, discreto del estanque del Chato, justo en el límite entre los jardines y el pinar. Javier pinta la primavera, el avance de los verdes y el enriquecimiento del paisaje sonoro. Este es uno de esos momentos en los que no se puede estar dentro del jardín, pero las rejas del jardín nos abren los oídos al interior y al exterior. Estamos a la espera de un corzo, los corzos nos rodean por dentro y por fuera, pero sobre todo estamos rodeados de una familia de carabos. Pulula el padre, el macho, los sonidos son de la madre, de la hembra, y ese chirrido es un pollo que tiene hambre y pide comida. Y por detrás, la noche va cogiendo, a medida que oscurece, va cogiendo color. Los chotacabras, pajares nocturnas.
Y si veis la sombra del sonograma, lo que se aproxima, os daréis cuenta que se aproximan acontecimientos. Ladra un corzo. En el holograma toda la composición de la biofonía nocturna. Y además los animales se distribuyen por ancho de banda para poder hablar a la vez y no molestarse. Y fijaros en esos pulsos como alfilerazos agudos, porque hablaremos de ellos dentro de un rato. Hacemos ahora una pequeña suite, una secuencia en la hora del cambio de guardia, del día a la noche, escuchando los últimos sonidos del día y los primeros de la noche. Aquí tenemos a caer la tarde a los pájaros carpinteros haciendo del bosque una sección de percusión. A tamborileos una esquina del pilar, por encima del mar. Cada carpintero busca una acústica distinta. Estos son 7 gramos de pájaro y un canto explosivo. Cada pájaro carpintero busca una acústica distinta, un matiz distinto en el sonido de la madera. Es como que busca su huella sonora. Muy lejos, cae la tarde, estamos en primavera tardía, nos queda una tormenta. La campana de la torre del patio de la herradura sigue llevando la hora. Y ahora el jardín es un escenario para la representación teatral. Y cuando llueve, los tilos, bajo los tilos, la sensación es de que llueve más de lo que en realidad está cayendo. Cada hoja de un tilo amplifica el sonido de la lluvia y parece que está cayendo un diluvio. Pero es pura puesta en escena. Y debajo del goteo del agua que escurre de las copas de los tilos, llega la hora del cuco. Una de las últimas voces del día, en la noche, que convive con las primeras voces de la noche. En la granja siempre habrá una rana cerca en la zarca o en el estanque. La oscuridad de la noche tiene una peculiaridad acústica. Por razones físicas, las frecuencias agudas viajan más y más lejos, lo que hace la paradoja de que por la noche el sonido brilla, que a medida que cae la luz, la noche se enciende.
Y ese es el momento que aprovecha el ruiseñor común, recién llegado, por cierto, a los jardines de la granja para cantarle en la oscuridad. Hasta ahora nos hemos movido con luz o sin ella en el campo de lo audible, de lo acústicamente percibible por nosotros. Vamos de oídas, pero en nuestro mundo. Pero aquí en la granja, en los jardines de la granja, hay comunidades de animales que viven casi siempre en la oscuridad de las troneras, de las galerías, de las alcantarillas de desagüe de los jardines, y que literalmente van de oídas, pero lo hacen en un mundo al que nosotros solamente podemos llegar por medio de transformaciones electrónicas. Es la danza invisible de los murciélagos. En las galerías de la granja y de los jardines están algunas de las principales colonias de murciélagos de Europa. Y si utilizas un aparato especial que convierte lo invisible en visible, el mundo, el vals nocturno que decía Pedro Cocero, de los murciélagos se convierte en esto. Los ultrasonidos convertidos a frecuencia audible, la navegación por ecos, el sonar de los murciélagos. La noche brilla y hace cosas muy raras también. Pedro Fernández Cocero decía que las aguas de los jardines se ajustaban a la escala musical, hablaba de que corrían en octavas. Javier Ontoria pintó esas octavas, por decirlo así. Aquí tenemos ahora, dentro del momento, una especie de suite del agua, las hidrofonías de los jardines de la granja. Las aguas de sitio y su relieve, decía en su libro El contrato de paseante. El partidor del centro de los suspiros, bueno, ya lo veis. El punto por el que entra el agua en los jardines el artificio por el que se distribuyen los diferentes estanques y fuentes. El agua encerrada en la cama de piedra. El agua detenida, pero que también suena en forma de eco, de reverberación en los estanques vacíos de las fuentes monumentales. La gruta. El agua se suelta al cielo en las cascadas, decía Ana de la Torre. Y el silencio del estanque cuadrado. Se acerca el tiempo de otoño, a ver si llueve un poco y viran los árboles en vez de secarse. Y en el silencio escenográfico del otoño en los bosques del Guadarrama,
se escucha los petirrojos, se escucha la urdimbre de las hojas haciendo remolinos. Y una paradoja también, cuando los árboles gimen imitan en el sonograma sus anillos de crecimiento. Ya hacia finales de noviembre, cuando casi nadie habla en el bosque, los petirrojos siguen con sus chisporrotear. Casi ya al final, estamos en el mar. Esa insuperable exageración de los jardines de la granja, el estanque del mar, en otoño, casi un vacío solo suavizado por el agua, la corneja lejana que no falte, no falta nunca, y el tañido también muy lejano de la campana. El mar en otoño, un espejo. El mar en invierno, como decía Pedro, sonando casi a nada. Solo el viento de la sierra. Y acabamos donde empezábamos, pero al atardecer y unos meses más tarde. En la noche, la tarde de la noche más larga del año, es decir, la tarde del día de Navidad, las cornejas, el medio punto de la granja, despiden el día a las 6 de la tarde, hora de invierno. Bueno, yo conocí a Jesús Garzón aquí en la granja, lo conté el año pasado, que alguien se acuerde, pero tengo la suerte de poder agradecer a estas tres personas que me enseñaron a mirar y a oír ese sitio de una manera tan especial. Muchas gracias. Vamos un momento a nuestros estupendos técnicos de sonido para que pusieran todo de nuevo perfecto. Gracias, chicos, para que continuásemos con la entrega de los premios. Y gracias a Carlos de Ita, ese mago del sonido, por ese apasionante viaje que nos ha regalado.
Pues después de esta inmersión sonora que nos ha conectado desde luego con ese espíritu de la naturaleza, de ese paisaje de los jardines del Palacio Real de la Granja, damos paso a la voz de Joaquín Araujo para recordarnos el legado de Jesús Garzón. Hablar de Joaquín Araujo es hablar de uno de los grandes referentes del ambientalismo en nuestro país. Naturalista, escritor, divulgador incansable. Ha publicado más de 100 libros, y si esto les parece mucho, ha plantado más de 27.000 árboles, sí, llevando el amor por la naturaleza a millones de personas a través de la prensa, la radio, la televisión y el cine documental. Colaborador y discípulo de Félix Rodríguez de la Fuente, Joaquín Araujo no solo ha contado la naturaleza, él la vive. En su finca en Extremadura practica la agricultura ecológica y encarna con su ejemplo diario el respeto profundo por la tierra. Entre sus múltiples galardones se encuentran el prestigioso Global 500 de la ONU y el premio Fundación BBVA a la difusión del conocimiento y sensibilización en conservación de la biodiversidad. Reconocimientos que avalan su trayectoria y compromiso. Pido la palabra para Joaquín Araujo. Un aplauso, por favor. Gracias a quien permite la confluencia, el encuentro. Y probablemente el encuentro que más necesitamos, sobre todo en estos momentos, en este tránsito de la lisiada civilización a la que pertenecemos, con descarado entusiasmo hacia la ignorancia y la violencia, probablemente lo que más necesitamos es precisamente el que no se diluya en el olvido, en esa segunda muerte que para cualquier trayectoria vital supone no acordarse de lo hecho, no reconocer lo que algunos convirtieron en algo más que trayectoria vital, mucho más que profesionalismo, muchísimo más que vocación. Probablemente es un privilegio que nos asiste a la fracción de esta sociedad, yo considero más afortunada, los naturalistas. Sí, somos gente extraordinariamente favorecida por la fortuna, la varita mágica, las hadas madrinas, nos asisten constantemente, nos acompañan y hasta nos acarician de vez en cuando. Lo que pasa es que también somos el colectivo humano más desgraciado que existe. El que llora más veces. Y hay del que no llora ante lo que está sucediendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos ardido este verano. Claro. Hemos perdido 1.000 millones de amigos íntimos que nos estaban ayudando a contemplar, a respirar, a pensar, a comprender, porque nosotros somos parte de una emanación que es la naturaleza. También por eso somos afortunados, porque estamos en contacto, aunque muchas veces no se quiera reconocer, con algunas de las facetas por las que merece la pena vivir. Estamos en contacto con lo profundo, lo ancho, lo inmenso, lo profundo. Estamos en contacto con las líneas del horizonte, con la sabiduría de las plantas, con la belleza que constantemente está dibujando la naturaleza para alegrar nuestros ojos. Que se alegra mucho más porque no matamos a nada de lo que nos rodea, o que se alegra todavía mucho más porque ve crecer a lo que te permite crecer. Por eso, este premio, este encuentro, este reconocer, somos el país que menos reconoce, que menos agradece, que menos tiene en cuenta que somos todos herederos de culturas anteriores, de formas de estar en el mundo, de otros escritores, de otros naturalistas, de otros y tal.
pero afortunadamente estamos practicando una ceremonia auténticamente de contraveneno. Ahora mismo somos un antídoto frente a esa miserable mezquindad de esta sociedad que no suele acordarse de lo que la precede, no suele acordarse de su pertenencia y de su procedencia. Suso tenía también, como todos los naturalistas, esa vinculación curiosamente con dos de los aspectos que más adornan a la ilusión humana, que tantas veces no se consigue. Contacto permanente con la belleza, contacto permanente con la libertad, un contacto permanente incluso con lo que podemos considerar todavía más extinguido que el respeto, que la cultura rural, que el sentimiento de la naturaleza, que es la verdad. Los que pasean en solitario por el bosque, los que se suben a los árboles para estudiar el hogar de las aves, los que a veces pueden estar horas viendo manar el agua simplemente porque sus ojos son dos grandes gotas de agua. Todos estos privilegios estaban en Suso Garzón. Pero es que realmente eso se convierte en algo bastante más profundo, intenso, que todas estas cosas que cuando nos presentan a él o a cualquiera de nosotros, pues tiene premios, pues ha hecho esto, ha hecho lo otro, ha hecho... No, hemos sido los amantes de lo que más explica la razón de ser. Fíjense, si algo está sucediendo ahora mismo, si estamos en un serio peligro, literalmente las cosas importantes o están extinguidas o les falta poco. Yo, por ejemplo, soy parte de lo extinguido, como campesino. Como emboscado ni les cuento lo extinguido que estoy, porque esta sociedad precisamente decidió cercenarse a sí misma de los paisajes, de los procesos naturales, decidió incluso exiliarse de la más elemental compasión hacia el resto de lo viviente. Y eso es lo que nos acompaña, lo que acompañaba a Suso Garzón. Es decir, vivir con la vida, ser natura. No solo ser naturalista, ser natura. Claro, yo cuando me enfrento con mi soledad en Extremadura, pero no desconectado del mundo, probablemente por desgracia, porque tengo las posibilidades de hacerlo y luego no lo hago, pues ahora mismo me siento absolutamente agredido por todas partes, como seguramente cualquiera de ustedes, porque todos tenemos una sensibilidad, un conocimiento y una actualidad que está desplomándose sobre nuestras cabezas. La falta de paz, la falta de encuentro, la falta de comprensión. Fíjense lo importante que es oír. Seguramente alguno dirá, pero es posible. Sí, y voy a ser así de duro. Hola. Es desgarrador parte de estas. Esté considerando a las personas como Suso, como la mayoría de los presentes, como algo peligroso para la sociedad. Y nos llaman, incluso con los peores calificativos. Defender la agricultura ecológica es un pecado hoy día para una parte de la sociedad. Pero fíjese cuál es el ámbito del lenguaje que más veces usamos.
y compárenlo con el que domina ahora casi todas las manifestaciones públicas de lo político. Natura quiere decir de lo que nace en el prefijo sánscrito na. Na es madre, na es colaboración, na es inclusión. Cuando lo que sucede en esta civilización es que ha decidido excluir casi todo. Pero es que nosotros, los que no matamos, los que estamos convencidos de que no puede haber ninguna solución con violencia, ni siquiera para salvar lo esencial, los doblemente desarmados porque amamos la vida, nos enfrentamos al lenguaje que ahora predomina y que Suso no usaba, no usamos prácticamente ninguno. Miren, xenofobia, supremacismo, machismo, belicismo, son palabras de muerte. Están matando antes de que originen una reacción directa a la gente. Naturaleza es paz. Somos pacíficos, somos feministas, somos inclusivos e incluidores de la realidad. Y esto, ya sé, que me dirán, está derivando a cierta... Pero es que hay que aprovechar todas las ocasiones para reflexionar sobre eso. Porque hasta asesinos nos llaman ahora a los naturalistas. Los que dedicamos la vida a que haya más vida. Fíjense. Por eso yo no puedo por menos que acordarme de Suso vivo, porque era realmente una intensidad absolutamente fascinante. Era vivir a la enésima potencia. Y además en todos los sentidos. Sí, por supuesto. Vínculo con la naturaleza, caminatas en solitario, dormir encima de un nido de buitre, cosa que yo compartí con él en algún momento, en fin, pero luego era entusiasta y extraordinariamente cariñoso. Todo lo que quieran ustedes pensar menos un asesino. Todo lo contrario, era un hospital para la vivacidad. Pero acertó sobre todo en una cosa en la que no acertó el movimiento ecologista. Yo lo defendí siempre porque siempre me he considerado un campesino. Yo de lo que me siento orgulloso de verdad no son mis películas, ni mis premios, ni mis libros. Yo me siento orgulloso de haber plantado, de haber trabajado con lo vivo para que haya más vida. Pero en fin, Suso supo ver que era importante que no se extinguiera de todo lo más sensato que ha hecho la cultura rural en un país como el nuestro. Si el movimiento ecologista se hubiera aliado Suso y yo empezamos a hacer cosas de estas hace 57 años. Yo conocí a Suso hace 57 años exactamente. Entonces, si nos hubiéramos ligado de alguna forma, colaborado, formas de entendimiento, de participación conjunta con la cultura rural, que hace 57 años estaba un poco menos extinguida que ahora. Y lo importante que hizo Suso fue contraponerse a una civilización lisiada por sus ortopedias, una civilización que le da primacía a cualquier cosa que se llama infraestructura. Pero claro, es que los caminos de esta civilización a bordo de la ortopédica tecnología nos llevan, los caminos de la informática, los caminos de los aviones, los caminos de la alta velocidad, nos llevan a los seres humanos, pero se llevan a la naturaleza. Y él eligió un camino que no se llevaba nada, que lo dejaba todo en su sitio. Yo escribí un poema para Suso mucho antes de que muriera, dedicado precisamente a la transhumancia.
Voy a ver si me acuerdo. Bueno, yo por la edad que tengo, como comprenderán ustedes, soy una puritita boina de memoria, de capacidades y de todo lo que quiera usted. Bueno, a pesar de mi memoria en condición de escombro, desmoronándose, pues aquel poema decía más o menos: como el aire y sus canciones, como el agua y sus promesas, como esas veredas, cordeles y cañadas, el pastor es un camino que anda. Y como se atreve a descansar bajo la sombra de los árboles, entiende que no merma en nada la libertad de nadie y no desgasta jamás a los paisajes. Su origen es su destino. Esto está cambiado de orden, porque ahora me acordaba que me salta una estrofa, pero bueno, me lo perdonáis. Insisto en que la memoria está ahí para tendernos alguna zancadilla. ¿Sí? Porque yo en el poema, al hablar del descanso bajo la sombra de un árbol, recuerdo una cosa que para mí fue fundamental descubrir. Soy una apasionada de la caligrafía y he hecho algunos pinitos con el chino. La extraordinaria cordura de que la palabra descanso en chino sea una persona bajo un árbol. Y los pastores de la transhumancia, evidentemente, descansan bajo las sombras de los árboles. Pues esa es la extraordinaria capacidad que tuvo de intentar revivir algo que tiene tales características de coherencia. Saben ustedes, 400.000 hectáreas de terreno público para todos los españoles, que no hacemos más que privatizarnos en todas las formas de la codicia. Bueno, pues las calladas son 400.000 hectáreas que son de todos. Solo por eso ya el defenderlas tiene un profundo sentido de convivencia, de sociabilidad y tal. Es absurdo. Y Suso empeñó toda su vida en que esto fuera reconocido. En cualquier caso, una vez más, gracias por tener este premio, gracias por recordar, porque el año pasado, cuando hicimos este mismo acto, yo leí un poema mucho más largo, un poco de plan elegía a Suso Garzón, y voy a recordaros cómo acaba ese poema, porque creo que es lo importante. Lo importante es ser cauto con los que tienen memoria, porque ellos te olvidarán, pero en cambio estar muy tranquilos, porque los que no tienen memoria, esos no te van a olvidar. Y en el caso de Suso, yo decía que habrá muchas águilas imperiales, muchas encinas en sus dehesas, muchos cordeles calladas, muchas zonas protegidas del país, el propio Monfragüe, que no se olvidarán de Suso Garzón, porque Suso Garzón ya es parte de sus entrañas, ya es su sangre. Monfragüe no olvidará a Garzón, la transhumancia no olvidará a Garzón. Seguramente unas pocas águilas imperiales tampoco olvidarán a Garzón. A ver si los con memoria tampoco le olvidamos. Gracias y que la vida os acompañe. Ahora sí vamos con la entrega de los galardones en esas dos categorías. La primera, el Premio Jesús Garzón al Desarrollo Rural en Armonía con la Naturaleza 2025, es para José Manuel Merino Gutiérrez, Manu, gerente del GAL Montaña Palentina, por su liderazgo ejemplar y visión integradora en la revitalización de la montaña palentina, uniendo desarrollo rural, conservación natural y cohesión social. José Manuel Manu Merino Gutiérrez es una figura central del impulso rural en la montaña palentina. Natural de Alar del Rey y maestro de formación, lleva más de 30 años al frente de la Agrupación Comarcal de Desarrollo GAL Montaña Palentina.
Desde su cargo ha combinado pragmatismo, compromiso y capacidad de cooperación para reforzar un modelo de territorio vivo, sostenible y resiliente. Impulsor del programa Líder en la Montaña Palentina desde hace 3 décadas. Impulsor y pionero del ecoturismo en Castilla y León, así como también impulsor de la creación del hasta hoy único geoparque en nuestra comunidad, el Geoparque de las Loras. Manuel Merino representa con claridad la filosofía de estos galardones. Jesús Garzón es la armonía entre desarrollo rural y protección de la naturaleza. Entrega el premio Eugenio García Rojo, gerente del Grupo Acción Local Valladolid Norte. Premio Jesús Garzón al desarrollo rural en armonía con la naturaleza para Manu Merino, gerente del GAL Montaña Palentina. Un aplauso, por favor. Debes hablar. Bueno, voy a hablar yo primero. Aunque soy un poco tartajo, los que me conocéis, hoy voy a procurar no hacerlo. Porque hace 2 horas me han dicho que tenía que entregar este premio. No creáis que tengo nada preparado. Pero sí que me gustaría, porque yo también soy gerente del Grupo de Acción Local, y cuando me han dicho que tengo que entregar el premio a Manuel Merino, a José Manuel Merino Gutiérrez, he dicho, vamos a ver. Yo soy más viejo, pero el ser más viejo no implica ni mejor ni peor, simplemente es que tienes más años, le saco 7 meses, tampoco es que le saque muchos más. Pero sí que siempre nos ha unido, sí, para mí soy un referente, sí, y yo creo que los que estéis allí, que sois del mismo gremio, lo sabéis, ¿no? Y que hemos hablado muchas veces y hemos sacado proyectos juntos, pues por ejemplo un proyecto que fue referente en Castilla y León, en el ámbito de los grupos de acción local, se llama TRIGO, Turismo Rural de Interior y Ornitología, que ha sido a su vez referente para otras comunidades autónomas. El proyecto WOLF, que inauguró precisamente con una conferencia en Atocha, Jesús Garzón High, en el año 2009, en septiembre del año 2009, y que iniciamos José Manuel Merino Gutiérrez como gerente del Grupo de Acción Local y un servidor, ¿no? Entonces, para mí, bueno, pues gracias a la organización por elegirme para entregar este premio, y para mí es muy emotivo, ¿no? Así que no he tartamudeado, es que he hecho uso del esfuerzo, ¿no? Pero bueno, Manu, te lo mereces, muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a quienes han decidido que yo me merecía este reconocimiento. Realmente no acabo de entenderlo bien, a pesar de todo lo que has leído, con lo cual no lo voy a considerar una cuestión personal. Lo voy a considerar una cuestión más de grupo. Creo que este reconocimiento se lo merecen todos mis compañeros en los diversos grupos de acción local que ha habido en la montaña palentina. Se lo merecen 3 personas que en este tema de la naturaleza y mi trabajo en el desarrollo en armonía con la naturaleza han tenido mucho que ver, aparte de mi familia que me ha aguantado mis paseos al monte y mis eternos viajes a trabajar con Eugenio en Villalón, que son para mí 3 referentes en esto. Uno es Eugenio, porque con Eugenio hemos trabajado mucho en el tema de desarrollo rural y recursos naturales, conservación, conflictos sociales, en el tema del lobo sobre todo. Otra persona es Beltrán de Ceballos, que en un proyecto también, a Beltrán me conocí en un proyecto de cooperación en el reto, la Red Europea de Turismo Ornitológico, en el que nos asesoró, y desde ahí nace una amistad que además para mí ha sido un referente. Y otro es una persona de nuestra comarca, que algunos conoceréis, que es Tino García Cayón, que se dedica a infundir amor entre los turistas y entre los naturalistas por la montaña palentina. Porque claro, la cuestión es que uno no está en el espacio, somos natura, pero tenemos un territorio, y mi territorio es montaña palentina. Los que la conocéis sabéis que es inigualable, aunque se parezca a muchos otros sitios, y considero que ahí es donde está el germen, la cuestión. Y el líder
supongo que aquí todos sabéis más o menos lo que es el LEADER, la metodología LEADER, que aplicamos los grupos de acción local en los territorios. El LEADER es la mejor herramienta no solo para el desarrollo rural, sino para el desarrollo en armonía con la naturaleza. Si realmente los grupos de acción local, que bueno, luego creo que los siguientes premiados también tienen mucho de eso, de participación, de engranaje, de escucharse, los grupos de acción local, tenedlos en cuenta todos los que amáis la naturaleza, todos los que sentís que somos natura, porque por cierto, en el foro de Tomares de la iniciativa Natura, de una asociación que hemos montado, que ha inventado el señor Araujo, en la declaración de Tomares, uno de los últimos párrafos dice a toda la gente que quiera escucharlo: hay que tener en cuenta la metodología LEADER y los grupos de acción local como herramientas muy potentes para que la ciencia, el conocimiento popular y la experiencia nos ayuden a mantener la naturaleza como queremos que esté, que es viva, equilibrada y en consonancia con nosotros mismos, porque al final nosotros también somos natural. Muchas gracias. Y ya por acabar, me voy a permitir deciros el mejor recuerdo que tengo yo de Suso. A Suso le conocí cuando iniciamos el proyecto Wolf, pero luego tuvimos una pequeña relación, porque además como era amigo de Beltrán y esas cosas, mi mejor recuerdo de Suso es desayunando a la puerta de una cabaña en Tarifa, y en lo que estábamos hablando de cosas importantes, yo creo que eran de cosas importantes porque Suso siempre era de esa gente que en mi tierra dicen, cuando habla palabras dice. Se dedicó todo el desayuno a dar de comer a unos gorriones que iban a su lado. A mi lado no iba ninguno, todos iban a Suso. Bueno, mientras el premiado Manu contaba esa anécdota de Suso, me recordaba, nosotros en Segovia uno de los patrones, ¿no?, es San Frutos pajarero, y yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Era un poco San Frutos también. Suso tenía esa pasión y se la devolvían, ¿no?, los animales, por lo que escuchábamos a Manu. Vamos con el siguiente premio, Jesús Garzón a la conservación de la biodiversidad 2025, Alianza Marismas del Guadalquivir Doñana, por su capacidad de integrar ciencia, acción colectiva y compromiso con el territorio en la protección de uno de los ecosistemas más valiosos de Europa. La marisma del Guadalquivir y el espacio natural de Doñana constituyen uno de los enclaves más singulares y frágiles del continente europeo. Sin embargo, este mosaico de vida se encuentra hoy gravemente amenazado por la degradación de sus hábitats, la pérdida de biodiversidad, la sobreexplotación del agua y un modelo agrario insostenible que compromete su futuro. Frente a este escenario surge la Alianza Marismas del Guadalquivir Doñana, una iniciativa ambiciosa, independiente y abierta que reúne a entidades científicas, organizaciones ambientales, redes ciudadanas, fundaciones, colectivos agrarios y administraciones públicas con un objetivo común: revertir el deterioro de la marisma y garantizar su conservación a largo plazo. Este premio reconoce su esfuerzo por unir voces diversas en torno a un futuro posible para Doñana y para sus marismas. Una llamada a la esperanza y a la acción en coherencia profunda con el legado de Jesús Garzón. Premio Jesús Garzón a la conservación de la biodiversidad 2025, Alianza Marismas del Guadalquivir Doñana. Vamos a ver un vídeo sobre este proyecto.
recoge el premio Juan Martín Alma Mater de este proyecto entrega de nuevo Joaquín Araujo. Bueno, ya he dicho muchas cosas, pero es que no puedo por menos recordar un par de aforismos poéticos. La vida es algo mojado y cuando el agua se acuesta para descansar, emergen algarabías, muchedumbres, festivales salados y el paisaje sonoro también, más intenso de este país. Y es lo que defienden los amigos de Doñana desde hace mucho tiempo, y Alianza por las Marismas, por supuesto, de forma muy destacada. Enhorabuena por ello. Buenas noches. Muchísimas gracias. Estoy absolutamente abrumado y agradecido porque, bueno, Salarte es una asociación muy pequeña, pero valiente, que intenta tender puentes entre lo que se ha roto, ¿no? Lo que comenta Joaquín Araujo, esas relaciones humanas que son tan importantes para la conservación de la naturaleza y para la conservación de los vínculos de la sociedad con el territorio que nos da de beber y de comernos. Entonces, es una asociación muy pequeña y estamos muy abrumados desde que, bueno, nos lo dijo Carlos Sánchez Alonso, al cual agradecemos profundamente, y a Naturcil, en la Feria de Aves de Rutland, porque esta asociación está lejos de los despachos, está muy lejos de Madrid. Estamos en las marismas de Trebujena, en las marismas de Sanlúcar de Barrameda, en Los Olivillos, en la Cueva del Río, en sitios bueno, muy alejados de los centros de poder, y es tan bonito que se hagan eco una feria tan importante como Naturcil en Castilla y León, una gente tan importante que está haciendo tanto por la conservación de la naturaleza, que se fijen en este tipo de proyectos, pues nos hace muy felices. Está conmigo Sergio González, que es ornitólogo y compañero desde hace más de 25 años con su mujer Espe, y esto es un proyecto muy emocional porque, bueno, cuento muy rápido. La alianza surge ante una situación dramática, absolutamente intolerable, del estado de conservación de las marismas del Guadalquivir, de las marismas de Doñana y también de la salina y de la marisma salinera. Las marismas son los ecosistemas biológicamente más productivos del planeta, pero sin embargo pues son los más codiciados y los más amenazados. Es como una suerte de purgatorio en el que se está calentito, el agua no es salada, es salobre, tiene un punto de dulzura, y se mezclan unas condiciones biológicas, físicas y químicas que hacen que la vida explote, se multiplique, para generar esos procesos ecosistémicos de los que, insisto, dependemos absolutamente para respirar. Entonces, las marismas del Guadalquivir, que tenían como 185.000 hectáreas, hoy quedan 30.000 hectáreas de marismas, pero esa cifra tiene truco, porque esas marismas que quedan de 30.000 hectáreas no funcionan. Están muy alteradas, están ausentes de manejo, porque Doñana, que lleva siglos gestionándose, siglos, Doñana no solo se conservó, no solo se creó en 1969, gracias a un vallesoletano como Tono Valverde y a don Mauricio González Gordon, y a, bueno, Paco Berni y a otros pioneros y maravillosos pioneros. Se conservó, se lleva gestionando, desde hace siglos, y
el ser humano ha jugado un papel importantísimo en el manejo. De hecho, Doñana se ha conservado también durante siglos por los duques de Medina Sidonia, ¿no? Había leyes que penaban el robo de corcho, el robo de sal, el furtiveo. Y la marisma de Doñana, las marismas del Guadalquivir, han sido un crisol en el que se han juntado muchísimas civilizaciones, desde la época fenicia hasta nuestros días, pero ha habido un manejo por parte del ser humano. El hombre, cuando quiere, el hombre y la mujer, cuando quiere, puede conservar la naturaleza. Y ese es el ejemplo que hemos vivido durante muchos siglos en las marismas del Guadalquivir, en las salinas artesanales de la Bahía de Cádiz, del Odiel, del Cabo de Gata. Y es que el ser humano ha hecho que se multiplique la biodiversidad en muchos de los lugares en los que gestiona. Y nosotros lo que pretendemos es darle voz a las personas, a los hombres y a las mujeres que están mañana, tarde, noche y madrugada viviendo en la marisma, sufriendo los problemas del narcotráfico, sufriendo robos, las inclemencias del tiempo. Y es que para criar pescado, para criar sal, para criar algas, hace falta un manejo diario de esas marismas, abrir compuertas, dragar caños, permitir que el agua se reconecte, que el río Guadalquivir se reconecte con los paleocauces y con las marismas desecadas. Y hoy, pues casualmente, desgraciadamente, cuando hemos hecho de guía, mi compañero también es guía de Doñana, y estamos en el Rocío, estamos en algún sitio de Doñana y nos dicen las personas que vienen de fuera, ¿dónde están los pájaros en Doñana? Desgraciadamente tenemos que responder donde haya un hombre o una mujer realizando alguna actividad primaria. En una salina están todos los pájaros confinados, en un estero donde se está criando pescado de estero están todos los pájaros confinados, porque la marisma del Parque Nacional y las marismas adyacentes nos hemos encargado de sesgarla y de cercenarla. Entonces, bueno, simplemente nosotros tuvimos un sueño, mi compañero Sergio y yo, y estamos muy cerquita de los agricultores, de los ganaderos, de los pastores, que nos enseñó Suso. Tuve la suerte de conocer al enorme Suso en Tarifa, igual que a Joaquín, lo conocí también en Tarifa, en el Festival de las Migraciones, en el Estrecho. Estamos muy pegados a los agricultores, a los acuicultores, y ellos nos han explicado y nos han contado cómo era Doñana y qué hacían ellos para participar de ese festival de las aves, que eran cuando había la restricción de las grullas, cuando se cortaba la castañuela, para que los ánsares encontraran el rizoma, el bulbo y pudieran alimentarse en sus viajes migratorios, cómo se manejaban las lagunas, los lucios, los paciles, para alimentar esas marismas y que hubiera pájaros, y que hubiera patos, y que hubiera comida. Y entonces, pues bueno, estamos intentando copiar, somos un simple eslabón entre los que saben de verdad, que son la gente que está en el campo, los marismeños, y nosotros, que somos ambientólogos o somos lo que sea, técnicos, y hablamos con la administración pública para intentar que no los aburran más y que los dejen en paz y que los ayuden. Entonces, Salarte, que es una pequeña asociación, insisto, se fundó en 2012 de la mano de científicos, de técnicos, de arqueólogos, de biólogos, y estamos gestionando una red de humedales entre Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, restaurando paleocauces en el brazo de los Olivillos. Hemos creado una estación de anillamiento de esfuerzo constante que dirige Sergio, mi compañero Sergio, y a la cual os invito cada 2 semanas a anillamos, y es un verdadero escándalo. Manolo Vázquez y Sergio os lo pueden contar personalmente. Es un escándalo lo que ocurre ahí, nada más que abriendo una compuerta. Ese proyecto nos ha costado menos de 3.000 euros en un acuerdo de custodia con los arroceros. Pero también estamos reinundando en las marismas de Trebujena otras 50 hectáreas que hemos conseguido reinundar solo con 10.000 euros, porque tenemos la alianza, tenemos el apoyo, tenemos la confianza
de los acuicultores y les contratamos las máquinas y hacemos pues esas pequeñas lifting, como decía un ingeniero de costa. A la marisma hay que hacerle de vez en cuando lifting para permitir que, como son aguas muy densas, muy cargadas de sólidos en suspensión, pues se colmatan muy fácilmente los caños y los lucios, pues hacemos lifting y intentamos darle voz y protagonismo a esos acuicultores, a esos mariscadores, a esos pescadores, para que hagan lo que mejor saben hacer, que es convivir y cuidar la naturaleza, insisto, mañana, tarde, noche y madrugada. Así que estamos profundamente agradecidos. Naturfil para nosotros, bueno, es un referente desde hace muchos años, pero desde luego son amigos íntimos. Tenéis en las marismas del Guadalquivir vuestra casa. Tanto Sergio como yo os invitamos a que conozcáis cada uno de los 15 proyectos y de las 15 marismas, de los 15 espacios naturales que estamos reinundando con la confianza de la gente que la cuida. Y estamos profundamente agradecidos, felices, y tanto el legado de Jesús Garzón de Suso como el que nos está dejando Joaquín, como el que nos está dejando todos los profesionales y colegas que nos conserváis, que hacéis de vuestra vida la conservación de la naturaleza como nosotros. Estoy aquí viendo a mi amigo Raúl de Tapia, otro enorme referente. Pues estamos profundamente agradecidos, felicitamos al gran Manu Merino y muchísimas gracias, y en la marisma del Guadalquivir tenéis vuestra casa. Muchas gracias. Bueno, no es mal sitio considerar la invitación para visitar esas marismas del Guadalquivir, Doñana. Bueno, simplemente darles la enhorabuena de nuevo a los premiados, darles las gracias también a todos los asistentes, a ustedes por haber compartido este acto de premios, al legado de Jesús Garzón, a las instituciones, por supuesto, y a los colaboradores que los hacen posible. Y simplemente me van a permitir, antes de dar muy rápido la palabra al director de Naturfil, Carlos Sánchez, para que cierre brevemente este acto de entrega de los galardones, una frase del propio Jesús Garzón: la naturaleza es la cultura de la tierra y protegerla es protegernos a nosotros mismos. Muchas gracias, Carlos. Nada, simplemente ya, no nos alargamos mucho más, es daros las gracias por asistir, y el final de fiesta va a ser una foto de familia que nos vamos a hacer aquí, los premiados, y pues nada, a visitar Doñana y a visitar la montaña palentina.